currently on my third orbit of the moon. Isn't she beautiful? Do you copy? Kurova? This is Chaika, do you read? We should rest. Andre, Julia, do you hear me? Where are you? Una de las cosas que se ha dicho también siempre es que El Cosmonauta es una película de cine independiente. ¿Qué es para ti el cine independiente? ¿Qué lo define? La precariedad. No sé, depende de en qué país estemos. En Estados Unidos el cine independiente son 10 millones de euros. Para mí eso es 20 películas con el presupuesto que hemos tenido nosotros. Yo creo que el cine independiente, tal y como se entiende de normal, es fuera de la industria. Y eso puede querer decir más dinero o menos dinero, ¿no? Pero normalmente es salirse un poco de la estructura industrial en la cual pues todos los técnicos están sindicados, todo funciona en base a una estructura industrial. Y lo independiente normalmente sale de ahí. Hay muchos rangos de independiente, igual que hay pelis de industria de 200 millones y de 20, ¿no? En nuestro caso creo que estamos en un punto intermedio, o sea, no somos cine low cost, que se llama ahora, ¿no? No hemos hecho la peli con 20.000 euros como Diamond Flash, pero tampoco somos tenemos ambición de gran producción por el número de equipo que ha habido, por las localizaciones, por los efectos especiales, por todo lo que tiene, pero no deja de ser una película hecha con 2,5 duros, aprovechando cada recurso que podíamos para que luciera lo mejor posible con lo que había y con una precariedad grande. El otro día yo tenía una conversación con un amigo y hablábamos de qué te debería aportar el cine independiente dentro de la industria cinematográfica de cada país. ¿Qué idea tienes tú de que tiene que aportar? ¿Algo artístico, una innovación artística, de temas, de discurso, técnico incluso? Yo creo que la base clara del cine, el cine independiente existe porque te permite libertad, cosa que la industria muchas veces no. O sea, en la industria es muy difícil ganarse la libertad por una razón simple: tiene que ser rentable, es muy cara y necesitas que se rentabilice, y eso implica que haya muchas decisiones económicas, muchas veces. Económicas quiere decir no solamente de si se alquila una cámara más cara o menos cara o si tal, sino simplemente es poder decir, oye, esta película es arriesgada, puede ir mal, no nos podemos arriesgar porque estamos invirtiendo mucho dinero, ¿no? Entonces creo que lo imprescindible, lo que define el cine independiente es la libertad creativa. Es en todos los ámbitos. Puede ser técnica, puede ser narrativa, puede ser, ¿sabes? Poder hacerlo, contar una historia que no siga los cánones convencionales que se sabe que funcionan. Entonces, se podrían considerar como cine independiente ciertas películas que sí que están dentro de la industria, pero por el momento, como La Conversación, como Malas Calles, ¿lo considerarías aunque fuera independiente de espíritu en ese sentido? En espíritu seguro. No sé si son independientes en base a lo que hemos hablado, pero creo que hay un punto en la industria donde si eres capaz de reivindicar tu autoría, creo que igual son dos cosas diferentes, la autoría y lo independiente, ¿no? Creo que el ideal es conseguir poder integrarte en un momento dado, si te apetece, en la industria, pero pudiendo mantener tu autoría. Eso obviamente se gana a golpe de galones, ¿no? O sea, tienes que ser Fincher y conseguir que tus pelis raras le gusten a la gente para que te sigan dejando hacer pelis raras. Es maravilloso cuando ocurre, o sea, es súper guay, pero creo que son dos cosas diferentes. Pasando ya al Cosmonauta, es una historia de la URSS, mezclada con toda la carga especial, mezclada con un punto de conspiranoia, un triángulo ahí amoroso un poco extraño a veces. ¿Qué es lo que te hizo decir, esta tiene que ser la primera película? Porque no es que sea la opción más fácil, podríamos decir. ¿Qué es lo que dijo? Mira, tiene que ser esta sí o sí. En realidad, yo creo que la primera vez que tomé conciencia como director, o sea, real, de decir, mi primera película, joder, ahora esto, ¿no? Esto es, a partir de aquí empieza una carrera o lo que sea. Fue algo así como hace una semana. O sea que, no, quiero decir,
No ha habido, demasiada conciencia, o yo por lo menos no la he tenido como director o como guionista, de decir, esta va a ser mi primera peli, esta es mi ópera prima. Sí que la he cuidado como tal, o sea, he sido enfermizamente perfeccionista y durante muchas fases de la película he tenido muchísima presión interna, ¿no? Cosa que nunca me había pasado, ¿no? Yo siempre, no sé, como tengo también un poco alma de productor y siempre me la paso haciendo cosas y me involucro en todos los procesos, la parte de dirigir pues era una más del proceso, ¿no? Y que la haces un poco pues sobre la marcha, ¿no? Bueno, tanta. En este caso en la película de repente me convertí en un director, ¿no? Y había momentos en los que solo era director y de repente empecé a tener pues las típicas angustias del creador y las dudas y el tal. Pero creo que he ido por detrás de la peli siempre, o sea, esto empezó siendo un corto, iba a ser uno más de los que estábamos haciendo en esa época en la universidad, y de repente la historia pedía más y creció, y creció, y creció, y se convirtió en una cosa gigantesca que siempre ha ido por delante de nosotros, tanto en producción como en dirección, entonces yo creo que me eligió a mí, un poco al revés. Y a la hora de estar escribiendo el guión, es una película que tiene su parte, es una película histórica en cierto sentido. Entonces, claro, eso tiene las dificultades de hasta qué punto quieres atenderte a la veracidad histórica. Hasta qué punto, y sobre todo en la URSS, con todo el ocultismo que hay alrededor, que incluso 20 años después hay muchas cosas que no se conocen. ¿Cómo te documentaste a la hora de hacer el guión y hasta qué punto quisiste ser fiel con ciertos aspectos o sacrificaste otros a favor de la ficción? Creo, por un lado, que documentarme fue una de las peores cosas que hice, y esto lo puedo ver ahora. Fue apasionante, o sea, de repente descubrí un mundo increíble, vastísimo y lleno de cosas emocionantes que casi nadie conoce, ¿no? Entonces me documenté muchísimo y de repente había tantas cosas emocionantes y chulas que quería meter todo. Y esto fue un error porque al inicio esta película era una película que en guión era una película pues más poética, más pequeña, más íntima, más de silencios y de lo no dicho, y una película que trataba sobre el recuerdo y sobre 3 personajes al final en un contexto. Y al meter de repente todo ese contexto histórico y personajes reales y tal, de repente la película empezó a desviarse de alguna forma hacia algo más narrativo, y el guión ya estaba casi escrito, entonces de pronto reestructuré y metí cosas mucho más narrativas y metí una conspiración y metí la parte histórica. We put the first asterisks in the firmament, we put the first man in space, and I don't want to die without knowing that, we never walked on it. I mean, a pretentious bastard. If you'd only realised that earlier and not screwed with Shalami's work on LK-700, then we would have been all right, Y sobre el papel funcionaba muy bien, pero a la hora de rodarlo la realidad es que era un mix de dos cosas que son un poco contrapuestas, ¿no? Es muy difícil hacer algo narrativo y algo no narrativo junto. Esto lo descubrimos en el montaje. La realidad es que en un momento hubo que elegir entre hacer una peli narrativa o hacer una peli como la que originalmente yo quería hacer, y para mí la opción estuvo clarísima. Una vez que entendí eso, eliminé todo lo que no tenía que ver con los 3 personajes, me cargué 1/3 de la peli en el montaje y la peli acabó siendo la peli que yo quería hacer originalmente. Por suerte, ahí entró el transmedia, que era algo que habíamos estado pensando y que descubrimos que en realidad servía justo para esto. Todas esas cosas que creíamos que eran importantes contar sobre el contexto histórico, sobre cómo entrenaban los cosmonautas, sobre todos esos pequeños detalles y anécdotas que eran súper interesantes, en realidad eran parte del contexto. Yo lo que quería era que el público hubiese podido leer o podido descubrir todo lo que yo había descubierto, ¿no? Y la mejor manera de contar eso fue a través del transmedia. Entonces todo cobró mucho más sentido. Al final, si ves el transmedia, tu preparación para la película es la ideal. Sabes todo lo que deberías saber y es mucho más entretenido así, ¿no? De esa manera. Precisamente lo que quería hablar también era eso, o sea, como el guión, cuando fuisteis a Letonia a rodar, sí que era mucho más narrativo, más convencional, en cierto sentido, y ahora ya, una vez finalizado el montaje, está más un cine mucho más reflexivo, ¿no? Más cercano a Tarkovsky, más cercano a Wong Kar-wai, en cierto sentido, que a ti te gusta mucho, que son referencias que tienes. Entonces, también, eso lo quieras o no, en el rodaje tienes que planificarlo, porque tú puedes la misma escena planificar de un punto mucho más común o un punto mucho más que se acerque a eso. Entonces, ¿cómo decidías cómo tenías que enfocarlo? ¿Era algo que sentías desde dentro
O sea, en realidad es lo que te digo, desde el inicio yo tenía claro qué película quería hacer. En un momento dado tomé un desvío, ¿no? Un atajo por un sitio erróneo, pero nunca me separé ni en el guión, ni en la estructura de los personajes, ni en el rodaje de la película que yo quería hacer, por suerte. Porque después en el montaje pude volver, ¿no? En un momento dado pude cerrar el círculo y volver al origen. Esto me trajo muchísimos problemas en el rodaje porque la manera en que yo quería rodar era una manera poco convencional a la que los equipos normales no están acostumbrados y que a veces es compleja y está llena de incertidumbres y está llena de cosas no previstas y es una manera muy, odio la palabra, pero orgánica, ¿no? Que un poco se adapta al entorno, se adapta a la luz, con los actores también tuve muchos problemas porque los estaba sacando de su zona de confort. Entonces creo que la idea original nunca me desvié de ella, en la manera. Lo que falló fue un poco la narrativa del guión, ¿no? La estructura, que es lo que en un momento dado, cuando vimos que no funcionaba, descartamos y de pronto, por cómo habíamos rodado, nos permitió encontrar la película muy fácil. O sea, estuvimos 6 meses montando las primeras 6 versiones de la peli, la séptima, que es la buena, la monté en 2 semanas. O sea, una vez que encontré el clic, vino solo. Y antes de encontrarlo, hubo un momento en que ya dijiste, me he equivocado, esto no lo he hecho como tenía que haberlo hecho. Sí. Ha habido Sí, hubo momentos muy difíciles o sea, la película, el montaje lineal no era malo tampoco, no es que... pero no era la película que yo quería, fue como de, bueno, pues la he jodido, primera peli, aprenderé para la siguiente, ¿no? A ser fiel a mí mismo, de alguna forma. Hubo momentos bastante complicados. Pero bueno, siempre lo que descubres también es que en el montaje siempre hay un camino, siempre, de una manera o de otra. Justo el otro día vi Días del cielo de Malik y estuvieron 3 años montando esa peli por lo mismo, porque el tío se había metido a hacer algo que en realidad que no era la peli que él quería hacer, ¿no? Y bueno, y remontó y acabó metiendo una voz en off y al final lo que tenía era un montón de planos bonitos que había rodado y construyó la peli pues con la voz en off y 4 o 5 escenas clave y el resto es... Aunque es evidente que se necesita ayuda en el montaje de otros montadores, gente que te está ayudando, no puedes estar tú solo, porque necesitas otra segunda visión como mínimo de lo que estás haciendo. ¿Has encontrado que en casos a veces hubieses preferido no tener ninguna voz exterior, ningún Pepito Grillo que te estuviera diciendo cosas y tener más tiempo para mentalizarte tú? Sin nada, Carlos, no hay nada que hacer. No, al contrario, no. De hecho te iba a decir que no, que la verdad es que no, y de hecho eché en falta un poco una visión más personal. O sea, Carlos, por ejemplo, Carlos Serrano, mi montador, es un tío que además es director, entonces tiene una visión muy personal para sus cosas, pero cuando hablamos y cuando discutimos de cómo íbamos a montar esta peli, lo que más o menos, la conclusión a la que llegamos fue que él me iba a acompañar, pero no a tirar para su lado, ¿no? Y eso era lo que yo necesitaba. Al final acabamos montando la película en paralelo, él iba montando una escena, yo montaba la misma escena, él montaba la segunda, yo veía la suya y montaba de cero, cogía los brutos y montaba, y luego escogíamos, ¿no? Y veíamos cuál de las dos molaba más. Había algunas que se las montaba él solo y a mí me parecían guay y las dejaba así, pero fuimos haciendo el trabajo en paralelo y luego íbamos escogiendo cuál era mejor, o las mezclábamos y íbamos construyendo la peli. Yo necesitaba tener las manos en el montaje y tocarlo y involucrarme mucho, pero en algunos momentos, obviamente por inexperiencia y por tal, me hubiese venido bien una visión más radical o que me empujase más lejos, que fue en un momento dado cuando estábamos ya un poco atrancados, y yo entiendo que esto no es culpa de Carlos ni es culpa mía, simplemente nos metimos en una dinámica en la cual a los 6 meses estábamos los dos un poco atrancados sin saber muy bien por dónde salir, y ahí fue cuando llamamos a César Velasco Broca, que es pues, un amigo, ha sido mentor, ha sido para mí uno de mis maestros cinematográficos, que por muy raras que sean sus películas es de las personas que conozco que más sabe de cine en el mundo, y lo que necesitábamos era un poco eso, ¿no? Alguien que viniera a hacer un clic, y fue tal cual. Estuvimos un par de semanas encerrados tocando el material y un día apareció con los primeros 2 minutos de la peli, que son prácticamente, bueno, no igual que ahora porque luego metimos la entrevista del italiano y demás, pero apareció con eso y yo dije, yo entendí todo. Y a partir de ahí monté la peli de seguido del tirón en 2 semanas. O sea, yendo un poco más ya poniéndonos un técnico en cuestiones de rodaje, grabasteis con la 5D, con ciertas ventajas, ciertos inconvenientes que eso tiene. ¿Qué os
qué fue lo que os decidió directamente ya ir a usar las 5D y qué ventajas e inconvenientes encontraste durante el rodaje que a lo mejor no habías pensado antes? La decisión fue... Creo que en un momento dado la opción principal era Red One. A mí no me terminaba de convencer porque era una cámara que no había tocado, que no había manejado, pero era como de, oye, ¿cómo vas a rodar una peli con una 5D, no? Y la decisión clave, o sea, yo todo esto lo tenía muy claro, era como de, no, hay que hacerlo con Red One porque la 5D vamos a tener problemas tal, hasta que conocí a Luis Enrique, mi director de foto, y él me dijo, tío, fíjate de mí, yo confío en la 5D, me la juego. Y además nos facilitaba mucho todo porque no teníamos ya las ópticas, teníamos ya 2 de las cámaras, solo tuvimos que comprar una adicional, iba a ser mucho más rápido, iba a ser mucho más ligero, y nos la jugamos. Y no me arrepiento en absoluto. Creo que fue la mejor decisión que tomamos porque nos permitió poder rodar muy rápido, poder rodar casi todo a multicámara. Esto es muy particular, es muy particular sobre todo si ves la película, porque tiene planos muy pensados y muy autorales, ¿no? A pesar de estar todo rodado a multicámara, que suele ser un rodaje mucho más de plano contra plano convencional. Y las ventajas fueron todas, o sea, no se me ocurren inconvenientes, ni siquiera los que hipotéticamente iban a ser inconvenientes, que era, no, vamos a tener grano, no, es que el grano lo buscamos, tiramos todo a 1280 de ISO precisamente para tener esa textura. No, es que después los efectos especiales, joder, no tienes rango, no tienes suficiente. Mentira, hemos hecho unos efectos especiales espectaculares que se pueden medir con cualquier otra peli de gran presupuesto y nunca hubo un problema con la 5D. Etalonaje, no, porque no, lo que hicimos fue rodar en cámara lo más cercano posible al look que queríamos y el etalonaje fue como la seda, ¿no? Nunca en un par de planos hubo un problema de, oye, no puedo subir más, esto no da. Pero no hizo falta. Creo que la decisión fue... Creo, si no estoy equivocado, que he oído que alguna vez usabais como telas y poníais cuestiones delante del objetivo para dar ciertos looks o ciertos efectos. ¿Cómo era eso? A ver, esta peli tiene muchas particularidades a nivel de dirección, que son por las que, bueno, yo era el rarito que hacía cosas raras y después cuando veían la imagen todo el mundo decía, ah, vale, ahora entiendo. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue, que es algo que hacen pues, algunos directores, fue o sea, queríamos una cámara muy voyeur de alguna forma, ¿no? Que no tomase partido por los personajes, que fuera una cámara muy autónoma y que le permitiese al espectador no ver todo siempre, estar un poco, bailar mucho con los personajes, y parte de esto pues fue la decisión de usar en muchos momentos telas, biombos, espejos. Usamos muchísimos espejos que ensuciábamos con jabón o con cera para que tuviesen estas cosas veladas, sucias. Entonces muchas escenas de la peli están tiradas de repente directamente a través de un espejo y no lo ves, no sabes que es un espejo, pero de repente toda la imagen tiene un blur o tiene un tal. Y fue, no sé, ¿sabes lo que le da a la peli parte del look que tiene? Ese look neblinoso, un poco onírico, un poco sensual, un poco voyeur. Usamos eso también, muchas técnicas de, pues no sé, aparte de los espejos usamos filtros, tiramos a través de cristales. En muchas ocasiones, por ejemplo, tirábamos, bueno, de hecho en la mitad de la peli la tiramos con linternas apuntando al objetivo, les poníamos un brazo mágico, de manera que en lugar de hacer flare, o sea, la poníamos de manera que hacía una veladura sobre la imagen, que lo podíamos haber añadido en post, pero no sé si es igual. Entonces nos la jugamos y dijimos, vamos a hacerlo en cámara, ¿no? Y le da ese look así como un poco fantasmal, de recuerdo. Pero, y volviendo un poco a lo mismo, ¿y no tenías miedo que a veces decías, esto luego no va a encajar del todo, o te cubrías? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo un plano de una escena que es la pelea que tienen Stassi y Julia, la pelea esta que tienen cuando él se supone que se va a ir, que está fuera de foco completamente, y todo con un solo plano, toda la escena. ¿Te cubriste o te vas a lo loco y como no funcione, pues a ver cómo lo arreglas después? No nos cubrimos, o sea, nos cubrimos mucho en cuanto a tener material de montaje, por eso la multicámara, ¿no? Siempre tirábamos a 2 cámaras y a veces a 3. Es algo de lo que me alegro un montón porque nunca tuve que renunciar a un plano que quisiera hacer, o a un traveling o a un tal, o a un plano más concreto. Me permitió tener libertad total de la puesta en escena de los actores. Esto gracias a rodar con cámaras pequeñas en las cuales, por ejemplo, el operador podía operar su propio foco. Y a tener 2 operadores excepcionales, Paco y Luis, y Pablo cuando operaba la tercera unidad, que
podían estar operando el foco siguiendo a los actores sin hacerles marcas. O sea, las cámaras siempre se estaban moviendo con los actores no tenían marcas de ningún tipo y eso nos permite un montón de libertad. Entonces nos cubrimos mucho porque rodamos mucho material. Nunca hemos tenido ni una sola escena, y esto para una primera película es espectacular, no hay una escena de la peli que en el montaje hayamos dicho nos falta un plano. No se puede montar o va a haber que resolverlo. Teníamos todo cubierto. Pero no me cubrí en cuanto a lo que tú dices, ¿no? Oye, este plano es desenfocado. Y si no funciona, no ir a la peli, como ocurrió. Que en ese caso no era que no funcionaba por cámara, sino por acting, ¿no? Pero de hecho ese plano, esa secuencia creo que es la única que repetimos en toda la película. La rodamos el día anterior, de una manera más convencional, no funcionó por acting, la volvimos a rodar, la rodamos fuera de foco, o sea, que decir, completamente fuera de foco a propósito, y así quedó. Y si hubiese funcionado, se habría metido en la peli tal cual, ¿no? Y ya te digo, creo que todas las decisiones estuvieron, por suerte, bien tomadas. Yo he salido muy reforzado, con mucha más confianza como director de esta peli, porque he descubierto que todas las decisiones que tomé eran correctas. No sé si en su momento estaba acojonado, ¿no? Pero luego funcionaron. ¿Operabas tú la cámara a veces? A veces sí. A mí me gusta operar cámara, me fío muchísimo o sea, que necesito trabajar con operadores de los que me fío, entonces normalmente lo que hacía era, que es lo que hago siempre, es estar detrás de ellos, muy muy cerca, dándoles pequeñas indicaciones, ¿no? O sea, yo siempre estoy mirando y viendo, pues, diciéndole, oye, el foco ahora está allí, o deberías cerrar un poco. A veces operaba yo porque me gusta, pero bueno, en general me fío mucho. Pero más por la necesidad o por estar ahí que no porque no fueras capaz de transmitir exactamente no, lo en que estás absoluto, buscando. fue por placer, o sea, fue las, no sé, 5 o 6 escenas en las que me apetecía hacer algún plano de mi peli y tal, pero vamos, he tenido la suerte de tener, o sea, con Paco llevo trabajando 8 años desde mi primer corto y con Luis la conexión fue inmediata. Y nunca, o sea, siempre lo que ellos me daban era mejor que lo que yo esperaba, o sea que... Volviendo un poco al punto de que es una película histórica, ¿no? De contexto histórico, y es cierto que encontrasteis unas localizaciones que os ponía ya mucho de ello, ¿no? Pero además, al ser el departamento de arte extranjero, ¿no? De otro país, ¿cómo eres capaz tú de intentar transmitir como quieres las cosas que quieres? Además que a veces no nos tenemos aquí, o a lo mejor estabas un poco españolizando, no, pero universalizando casi ciertas cuestiones soviéticas porque no sabías que eran en ese momento así. Por un lado tengo que decir que conocer a Bilius, que fue mi director de arte, creo que es una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Creo que la decisión de traerle, que fue de forma pro, el production service con el que hicimos la producción en Letonia, fue espectacular. Bilius es uno de los tíos más talentosos que he conocido y sobre todo tiene un mérito acojonante porque el tío se vino de Lituania, ni siquiera de Letonia, vino de Lituania, el idioma lo hablaba un poco así, no conocía el lugar, con lo cual tampoco tenía sus lugares típicos donde ir a recurrir, ¿no? Para ir a buscar cosas. Tuvo un equipo que no le dio todo lo que él necesitaba y aún así consiguió cosas espectaculares. Y yo entendí, fíjate que he dirigido cortos, publicidad, etcétera, tenía muy claro cómo funcionaban todos los departamentos, menos el de arte, hasta que trabajaba en esta película. O sea, sin él, yo digamos que iba a las localizaciones y decía, o sea, siempre buscaba localizaciones que me pudieran valer tal cual. Si él no hubiese intervenido, la peli habría sido bien, pero habría sido muchísimo más pobre. El repaso que él hizo de lo que yo por defecto había escogido y que valía, hizo que la película fuera espectacular. O sea, le dio todo lo que necesitaba para ser una película de verdad y para tener presencia. Entonces el trabajo con él era muy fácil, era muy no sé, nos entendía, la sensibilidad que compartíamos era muy sencillo explicarle qué necesitaba a nivel sensorial y él enseguida sabía qué poner. Sí hubo un par de cosas con las que, quieras o no, él también está acostumbrado a trabajar de forma más industrial, ¿no? Y más profesional, y que me miraban un poco raro, pues eso, cuando de repente les pedía una caja de telas de colores para poner delante de la cámara, o cuando teníamos a veces muchos problemas con el resto del equipo de comunicación, ¿no? De repente, cuando yo no estaba pendiente, de repente se ponían a trezar un set y hacían una estantería súper chula y un logo comunista y tal, y yo creo que si le preguntas a cualquiera del equipo, lo que más me quejaba todo el rato era que nadie hablaba conmigo, no me preguntaban. Porque normalmente en una peli normal el director no se involucra en esas cosas, ¿no? Le arman el set y él llega y tira. Yo soy un poco más maniático y entonces de repente era como de,
montaban una cosa que tardaban 2 horas y yo llegaba y decía, pero has mirado por la cámara, alma de cántaro, y la cámara resulta que este era un plano ultra cerrado con el fondo desenfocado donde la estantería que llevaban una hora aterrizando estaba detrás de una columna y era como, pero tío, pregúntame antes de empezar qué hacemos, ¿no? Entonces les costaba mucho acostumbrarse a tener una relación más personal conmigo y a tal, pero con Billy fue súper fácil y el trabajo de arte aquí fue, o sea, creo que salvó la peli, es la mitad de la peli, ¿no? Siguiendo con la cuestión del rodaje, me acuerdo que dijiste al inicio, cuando te ibas a rodar o los primeros días, que te habías visto el documental, el de Apocalypse Now, te habías visto el de Los Sin La Mancha, te habías visto el de Ser Hot, y que tú ibas para prepararte, ¿no? Y salvando las distancias, tú también tuviste tu rodaje un poco maldito. ¿Te ayudó haber visto esto antes a la hora de cuando empezaste a tener tus problemas allí? ¿O no te prepara para nada hasta que lo vives? Sí, creo que te prepara para saber, para entender una cosa. Y esto, no sé sí, creo que sí, que viene de ver la visión o cómo hablaban los directores de esas películas, la Coppola, Herzog, etcétera, de cómo a veces la situación en un rodaje, el ambiente que se crea, las dificultades o facilidades influyen mucho en el ánimo general y eso influye en el arte y eso influye en la cámara y eso influye en los actores, influye en mis decisiones como director, influye muchísimo qué es lo que pasa en el set. Yo soy muy partidario de crear momentos en el set que potencien eso, ¿no? Que crear momentos especiales en los cuales todos sintamos una cierta energía y no te estoy hablando de nada místico, simplemente es un cierto estado de ánimo, ¿vale? Nuestro rodaje fue un lugar muy oscuro. No me atrevería a compararme con los 2 años en la selva de Fitzcarraldo o con Apocalypse Now, pero hubo momentos muy oscuros, muy difíciles, muy complicados y más para una ópera prima y más para un rodaje sin ningún tipo de medio, porque con dinero eso lo resuelves, nosotros no teníamos. Entonces creo que eso en parte es el culpable o para bien, digamos, de que la película sea en parte como es, de que sea lo que es de alguna manera. Entonces creo que sí te ayuda a entender, leer este tipo de cosas sobre este tipo de documentales, te ayuda a entender que eso es bueno, que tienes que aprender a abrazar la tragedia, aprender a abrazar el drama y utilizarlo a tu favor. Entonces para mí fue una lucha dificilísima y durísima con las circunstancias, con las condiciones climatológicas, con el equipo, con todo, pero lo utilicé a mi favor. En lugar de hundirme y pegarme un tiro, que hubiese sido lo más razonable, lo metí en la película, todo eso. Dices que saliste reforzado como director. ¿Crees que ayudó en gran parte esto, aparte de las decisiones que viste que estuvieron bien? ¿O hubiese sido... Bueno, mejor tampoco, no puedes saberlo, ¿no? Realmente, pero... Yo estoy muy contento de... Quiero decir, a ver, no lo he pasado peor en mi vida y mira que soy una persona bastante fuerte y con no sé, con una autoestima alta, con capacidad de reacción, de resolver problemas. Nunca en mi vida me he sentido tan desamparado, ha sido tan complicado, ha sido tan... no sé, lo he pasado tan mal, pero aún así no cambiaría un segundo. O sea, creo que eso es lo que ha hecho esta película. Y para mí eso ha sido muy importante y ha sido importante que la primera fuera así. Tiene un poco de mítico esto, ¿no? Es decir, bueno, pues mi primera peli fue como la de... O sea, como, pero joder, ahora estoy preparado para lo que me echen, ¿no? Es como impresión. O sea, de hecho, cuando rodamos, como 3 meses después, rodamos unas escenas que se nos habían quedado sin rodar en Rusia, en un plató que era el interior de la nave, y era un plató, ambiente controlado, el equipo estaba de buen humor, comían bien, todo el mundo estaba feliz, y yo no entendía nada, era como de, pero esto es así de fácil hacer cine, no puede ser. Entonces, ya está, es guay, para la siguiente va a ser coser y cantar. Para la película, tal como ya está acabada, por lo menos la última versión que he visto, con los cambios que se han hecho, pero que bueno, son pocos, es muy importante la música. Se deja, vamos, no voy a decir se deja llevar, pero te acompaña, en la imagen acompaña mucho la música, por las composiciones de Joan Baler, pero por ejemplo también, a mí me gusta mucho, y que creo que lo habéis mantenido al final, es el momento ese en el que están buscando la nave, y con la música de Beethoven. Es Bach. Es Bach, vale. Pues de Bach, que a mí me pone la piel de gallina siempre que lo veo. I'm over here.
Entonces, precisamente habiendo hecho una película que se basa tanto en estar acompañada de música, ¿cuál crees tú que es el trabajo que tiene que hacer la música en una película? ¿Qué intención tiene que tener su uso? Esto depende muchísimo del tipo de película. Creo que en una película convencional narrativa la música debe ser un colchón, más presente o menos presente, pero es un colchón que ayuda a que los cortes de la imagen fluyan mejor, sin más. Tiene momentos en los cuales necesita coger presencia, ¿no? Porque la peli romántica, el momento romántico, la emoción la aporta la música. En una peli de acción, en un momento dado, en el momento culmine, ¿no? En la clave de la acción, la emoción la aporta la música. Yo creo además que las bandas sonoras, las buenas, tengan más presencia o menos durante la película, tienen una pregnancia, ¿no? Al final lo que recuerdas muchos años después de la película, sobre todo, es la banda sonora. Es lo que te retrotrae a la película una y otra vez, ¿no? Luego hay películas en las cuales la banda sonora es imprescindible. Parte de la narrativa, es parte de lo que estás contando, y es el caso del Cosmonauta. En el caso del Cosmonauta, la música fue en parte la que definió el montaje. O sea, de hecho no empezamos a encontrar el montaje hasta que no encontramos la música. El primer montaje del Cosmonauta que funcionó fue cuando entró la música de Jan Valent. Y tuvimos la suerte, fue muy bizarro porque es algo que no se puede hacer de normal, ¿no? Es montar con una música que es perfecta, que no te puedes agarrar a eso porque tú la montas a la nota y después hay que recomponer eso, y para el músico es una putada, porque tiene que adaptarse a algo que ya es perfecto de por sí. Joan Valent me llamaba cabrón todos los días porque las que no había compuesto él, las que ya había usado otras músicas y que hubo que recomponer, era como, pero tío... O sea, de hecho en un momento dado con Bach nos pasó esa escena que es tan intensa, tan entera, tan así. En un momento dado no teníamos el dinero para poder comprar los derechos para usar Bach y fue como, Joan, pues hay que... Y me dijo, no tío, lo siento, no puedo compararme con Bach, no te puedo hacer nada que esté a la altura, buscaos la vida. Y efectivamente hubo que buscarse la vida y acabar negociando y comprando los derechos porque la realidad es que esa escena existía por esa música. Entonces, en mi película la música ha tenido una importancia capital. No debe ser así en todas las pelis. Hay pelis en las cuales esto se entiende mal y la música tiene más presencia de la que debería, y eso está mal, hay que saber medirlo. Sí, pero a veces subraya demasiado un poco lo que tienes, que parece que te está haciendo una guía, ¿no? De que tienes que sentir, que tienes que pensar. Tal cual. Tú desde, o sea, en guión o cuando estabas planificando el rodaje, aunque tú planificaste un rodaje muy abierto a hacer cambios en el ese, ¿tenías algún pensamiento, más o menos algún indicio musical de por dónde querías ir o no? O en este caso, o a lo mejor en otros casos sí que lo has tenido y en este caso no, pero... No lo tenía en un sentido claro. Sí sabía, por ejemplo, que me atrae mucho cómo utiliza la música Carway en sus películas, porque es capaz de darles eso, pregnancia, ¿no? Es capaz de que la música sea una parte imprescindible de la película. Yo no sabía si iba a conseguir ese nivel de calidad musical, y de hecho lo intentamos, ¿no? Hicimos muchas pruebas, probamos con cosas parecidas y obviamente pues no eran Umebayashi o no eran, yo qué sé. Entonces, en algún punto sí tuve más o menos claro qué tipo de música, pero lo fui descubriendo mucho más en el montaje. Tengo claro una cosa, para la siguiente película la música va a ir primero. O sea, de hecho, soy partidario a estas alturas, después de haber rodado, incluso de encontrar la música o algo lo más parecido a lo que vas a usar antes de rodar incluso, y que los operadores ciertas secuencias las puedan operar con cascos directamente. O sea, si consigues eso, si consigues una música que después vayas a poder usar y los operadores operan con, yo alguna vez lo he hecho en algún making of, en alguna cosa, el resultado es espectacular. La cámara se mueve de otra manera, el ritmo de la cámara es, o sea, tiene el tempo perfecto pegado con la música, y es muy impactante verlo después montado. Vale, la película es una película, entonces, como hemos dicho, muy reflexiva, bastante compleja. Yo creo que es bastante compleja de ver por aquel que no haya estado un poco metido en el mundo. Y es cierto que, como hemos hablado, Transmedia sirve para dar ese contexto y dar esa parte narrativa, pero la película tiene que funcionar por sí misma. O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? Entonces,
ya lo hemos discutido alguna vez, pero ¿tuvisteis miedo de que cuando acabasteis ese montaje que ya estuvieseis demasiado cercanos y no os dieseis cuenta de que a lo mejor podía llegar a ser confuso, podía llegar a no entender si aquel espectador lo rechazara porque era demasiado complejo o que no se entendía bien ciertas cuestiones? A ver, yo creo que ese miedo siempre está. En mi caso, quizá un poco por inconsciencia o por seguridad en mí mismo, no me ha preocupado demasiado, pero porque siempre he tenido claro una cosa. He tenido clara la película que quería hacer, sin importarme que le gustase a todo el mundo, que eso creo que es importante. De hecho, en el momento en que empecé a preocuparme por eso fue cuando me fui al carajo con el guión y cuando dejé de hacer la película que quería hacer y cuando empezamos a tener un Frankenstein. Cuando volví a la película que yo quería hacer, tenía claro que no era una película para todo el mundo. Para todo el mundo no quiere decir esto no es una cosa pedante ni en plan de que no todo el mundo la va a entender, no, simplemente hay cine que exige un poco más del espectador, como tú dices, ¿no? Te pide que rellenes algunos huecos, que no tengas una postura cómoda en la cual te lo dan todo masticado y te guían tu emoción, sino que tú pongas un poco de tu parte y que te puedas involucrar en la película un poco más. Y creo que los que consiguen eso probablemente consigan una emoción mayor que con una película que te lo da todo hecho, ¿no? Entonces es un riesgo, es una apuesta, es decir, va a haber un 50, 60, 70% de la gente que no va a conseguir entrar aquí, pero probablemente al otro 30 o 20 o 10 que entre lo van a vivir de una manera mucho más emocionante. Y para mí al final de lo que se trata es de emocionar todo lo posible, ¿no? Y de conseguir transmitir lo que yo quería contar. Si hay una cosa que tuve clara en todo el proceso de montaje y es no hacer una película tan compleja o lenta o etcétera como para que no se pudiera, o sea, como para que el espectador promedio que no iba a entrar del todo no entrara. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiero decir? Probablemente por culpa de eso tampoco vaya a llegar a los niveles de emoción de una película de Tarkovsky, ¿no? Pues Tarkovsky, al que le gusta Tarkovsky o al que no gusta Tarkovsky, es lo mejor que ha existido en la Tierra, ¿no? Es una cosa que no puedes concebir que haya algo tan maravilloso y tan hermoso. Pero el otro 80-90% del público es un muro absoluto, son películas, son un tostón. Son aburridas, son largas, no entiendes nada, o sea, no entras, es muy difícil entrar. En mi peli creo que hemos conseguido, el equipo de montaje y demás, un punto intermedio en el cual el que decide meterse en la historia tiene muchísimas capas, es compleja y va a disfrutarla muchísimo. El que no se meta tanto la va a disfrutar igual. O sea, de hecho hasta ahora los pequeños pases que hemos hecho y con gente un poco ajena y gente que a lo mejor no tenía ni siquiera eran cinéfilos, en general al que no entra, el que no le parece maravillosa, dice, joder, pero es suficientemente corta y tiene suficiente ritmo como para que las imágenes me hayan encantado, haya disfrutado de la experiencia sensorial y me haya parecido una peli que igual no he conectado del todo, pero me ha gustado. Y la cuestión de que tengáis una base de tantos fans que están ahí, que han estado durante tanto tiempo y que les presentes una película que a lo mejor no es tan convencional o no es... Pero claro, cada uno se imagina cómo va a ser la película, además muchos no se han leído ni siquiera el guión para no romper, ¿no? la magia esa presión se tiene o intentas evitarla desde lo más inicio que puedes o cómo funciona en tu caso. Yo no la tengo, pero por un simple hecho que es, uno, el guión estaba ahí, siempre hemos contado que iba a ser una peli más poética que de acción, que iba a ser menos narrativa que de lo convencional, o sea, las pistas las hemos dado, no hemos engañado a nadie, eso ha estado ahí. Obviamente es muy difícil jugar con las expectativas de tanta gente y cumplirlas para todos. Lo que tengo claro es que yo he hecho la película que yo quería hacer, que es fantástico que pueda existir un proyecto así, que es mainstream en su planteamiento, en su marketing, en su todo, y que aún así pueda producirse una película mucho más de autor, con una visión más personal. Y tengo claro también que está muy bien hacer una película que genere los dos lados, ¿no? O sea, que si hubiese hecho una película convencional que todo el mundo se hubiera dicho, ¿ah? Yo creo que habría fracasado como autor, como artista, ¿no? Entonces, obviamente habrá gente decepcionada. Obviamente habrá gente que diga, esto no es lo que yo esperaba, esto no es por lo que yo pagué. Lo siento un montón,
por esa gente, realmente lo siento, o sea, siento que putada que el viaje para ellos termine así, habrá otra gente a la que le parezca maravillosa y me alegro mucho por esa gente. Al final creo que, bueno, el cine es un poco así, ¿no? Voy a hacerte una pequeña putada, porque esto no se debería hacer, pero bueno. Se dice mucho de la peli drama y ciencia ficción. No, yo no estoy partidario de la ciencia ficción como etiqueta en esta película, precisamente. Entiendo la equivocación que pueda darse, pero no la comparto. Tú catalogarías más de ciencia ficción, de fantasía, onírico. El drama está claro, pero ¿qué pondrías? Yo siempre digo que esto es un drama histórico con tintes de ciencia ficción. Ojo, ciencia ficción entendida más como ciencia que como ficción, o sea, que es una película en la cual es de ciencia ficción en un sentido muy científico, porque hablamos del espacio, hablamos de naves espaciales, técnicas y proyectos imposibles aterrizando en la luna, ¿no? Y eso tiene un punto de ciencia ficción. La película originalmente, esto cambió en montaje, pero originalmente sí que tenía un punto de ciencia ficción muy claro cuando el cosmonauta cae a la Tierra. Ahora en el montaje se resuelve de otra manera, en el rodaje se decidió rodar también de otra manera y la película es otra cosa. Ha sido un proceso. Cuando la película empezó sí que tenía un componente más explícito de ciencia ficción. La contamos así al principio, eso se mantuvo. Bueno, o sea, no considero que sea un engaño. Si habrá gente que diga, oye, ¿dónde está la ciencia ficción aquí? Bueno, es un poco, es como Solaris, ¿no? Solaris es una peli de ciencia ficción. No, pero sí, mogollón. Entonces, bueno. Y para acabar, ¿qué tienes pensado después? Y además, pues eso sí, lo tienes pensado. Casi mejor no decirlo para ir trabajándolo. Pero sí que me gustaría saber, ya que ahora tienes 25 años, ¿no? Creo, sí. Si tuvieses que elegir cómo querías que te recordasen en cierto sentido, o sea, como Nicolás Alcalá, director de Cosmonauta, la película de crowdfunding que recaudó bla 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 bla, como director, o sea, como Nicolás Alcalá, director de Cosmonauta, como Nicolás Alcalá, director de cine, como Nicolás Alcalá y lo que sea que venga después. Parece una chorrada, pero lo que quiero decir es hasta qué punto quieres que se te recuerden ciertas cuestiones de lo que ha significado esto, o hasta qué punto quieres pasar, no olvidarte, pero pasar un poco, ¿no? Adelante. Vale, a ver, lo que voy a decir va a sonar tremendamente pretencioso. Espero que no se interprete tanto así. Voy a poner un mal ejemplo porque no me quiero comparar con esa gente para bien, ¿vale? La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague hizo dos cosas. Hicieron películas maravillosas, algunas mejores, otras peores, y además cambiaron en mucho cómo funcionaba el cine de lo que era antes a lo que vino después. Creo que esta peli tiene esas dos cosas. Creo que como película tiene algo interesante, es una más que digna ópera prima, no te voy a decir, no es una obra maestra, no es la película, ni va a ser la mejor película del año si quieren en España, pero me parece una película que es fruto absoluto del proceso que ha seguido y que como tal, como película, tiene mucho valor. Sea, pues, sacada de contexto en cualquier otro lugar, en cualquier otra época, en cualquier otro momento, es una película que está bien y ya está. Creo que por todo lo que la ha rodeado, la película cobra más valor como película. Entonces, Nicolás, director, bien, estoy muy contento con mi trabajo como director. La película además ha sido no sé, un antes y un después en ciertas cosas. Espero que sea un después sobre todo, o sea, que la película de alguna forma hayamos podido cambiar algunas cosas, inspirar a gente, cambiar la manera de pensar e intentar por lo menos empezar a esbozar lo que va a ser el cine de los próximos 10 o 20 años. No digo que lo hayamos cambiado, no digo que sea gracias a nosotros, pero creo que hemos estado en esta nueva corriente que estamos intentando cambiar cosas. En eso, que tenemos un poco que ver con la Nouvelle Vague o lo que ellos hicieron de forma implícita, o sea, eran conscientes de que ellos estaban revolucionando un poco la forma en que funcionaba la industria. Creo que la película tiene más valor todavía. La película como tal cobra valor, el proyecto cobra más valor por lo que ha significado como conjunto. O sea, quiero ser recordado como Nicolás, el director del Cosmonauta, por lo que significó como proyecto y película, todo junto. Me parece importante, o sea, me parece que es además un punto en un camino que derivará en
no lo sé qué otros caminos ni qué vendrá después, pero estoy muy feliz de haber podido hacer esto así y de haber podido hacerlo. Era una idea loca, era un jugarse las cartas, ¿no? Tirar y jugárselo todo y decir, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal y acabar con muchas carreras. Y salió bien y estoy feliz de haber tenido la oportunidad de formar parte de esto y de provocarlo de alguna forma.